El problema dice de la siguiente forma. Si los cables que sostienen forman un ángulo recto entre ellos, se refiere a que tenemos este cable de acá y este cable verde que está acá, este sector. Forman un ángulo recto entre ellos. Se puede apreciar claramente que aquí estaría el ángulo recto. Se pide calcular cuánto mide cada uno de los cables. Entonces, si trabajamos con este triángulo, que sería el triángulo grande, él va a tener este lado, que sería la hipotenusa, este que sería un cateto, y este otro que sería otro cateto, este de acá. Entonces vamos a establecer que este le vamos a llamar el cateto A, que se desconoce, y el otro lo vamos a llamar el cateto B. Este sería el cateto B, que también se desconoce. Entonces vamos a emplear lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece lo siguiente. Dice que C al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual al lado A al cuadrado, que sería este cateto, más el otro lado, que es B al cuadrado, que es el otro cateto. Eso establece Pitágoras para este triángulo grande. Entonces, lo único que podemos resolver acá con este triángulo grande sería lo siguiente. Tenemos en este caso el cateto opuesto, que es ese, que sería 9 más 16, que son 25. Es un cateto opuesto al ángulo de 90. Esto quiere decir que es la hipotenusa, es el lado C. Entonces podemos decir que el 25 queda elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual, en este caso, a A al cuadrado más B al cuadrado. Y va a quedar expresado porque no puedo resolver nada. Entonces acá nosotros tendríamos la primera ecuación, que sería 25 al cuadrado, y si resolvemos esto, 25 al cuadrado serían 625. Entonces podemos resolver que tenemos 625, que va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y no puedo resolver nada acá. Va a quedar escrito de esa forma. De esta forma acá tendríamos nuestra primera ecuación. Ahora debemos trabajar con uno de los triángulos internos, porque acá también se forma un triángulo. En este sector de acá se forma un triángulo, en este sector de acá se forma otro triángulo. Porque acá tenemos lo que es un triángulo, si podemos apreciar, ese es un triángulo, y también tenemos un triángulo acá. Entonces los vamos a diferenciar de la siguiente forma. Vamos a decir que este va a ser el triángulo 1 y este va a ser el triángulo 2. Ahí tendríamos estos dos triángulos. Entonces, aplicando nuevamente Pitágoras, pero para el triángulo 1. Este lado sería la hipotenusa. Entonces, ahora no voy a poder ocuparla de esta forma, sino que la voy a escribir, en este caso, lo que es el teorema de Pitágoras de acuerdo a las simbologías. Voy a decir que la hipotenusa dice que debe quedar al cuadrado, y esto va a ser igual a uno de los catetos, que sería el cateto 1 al cuadrado, más el cateto 2 también al cuadrado. Este es el cateto 2. De esta forma, ahora, ¿quién es la hipotenusa en el triángulo 1? Resulta que la hipotenusa es el lado A. Entonces, ¿qué haría? El A al cuadrado igual. Estos serían catetos, es decir, eso sería un cateto, que sería en este caso la altura del triángulo, sería un cateto, y el otro cateto sería lo que es 9. ¿Ya? Entonces vamos a decir que la altura del triángulo es un cateto, más el otro cateto, en este caso que es esta base que está acá, que es 9. Sería 9 al cuadrado. Entonces acá va a quedar A al cuadrado igual a h al cuadrado más 9 al cuadrado. 9 al cuadrado resulta ser 81. Entonces, si continuamos, acá la idea es dejar como esto de acá, un número a un lado y en este caso las letras al otro lado. Entonces, esto podría quedar de la siguiente forma. Podría quedar como a al cuadrado menos h al cuadrado igual a 81. Ahí quedaría esto escrito de esta forma. Y de esta forma tendríamos en este caso nuestra segunda ecuación. Resulta que el triángulo 2 nos daría una tercera ecuación. Entonces, como sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado
más el cateto 2 también al cuadrado. La hipotenusa en el triángulo 2 sería el lado B. Entonces, la hipotenusa acá sería el lado B. Sería B al cuadrado igual al cateto 1. Voy a llamar cateto 1 acá a 16, da lo mismo cuál es el 1, cuál es el 2. 16 y queda al cuadrado más el otro cateto que sería la altura al cuadrado. Resulta que acá va a quedar B al cuadrado, que es la hipotenusa. Acá va a quedar 16 al cuadrado. 16 al cuadrado es 256, más lo que es h al cuadrado. Y acá aplicamos lo mismo. Entonces lo que vamos a aplicar acá nosotros va a ser, en este caso, dejar las letras a un lado y los números al otro lado, de la forma de un sistema de ecuaciones. Entonces va a quedar b al cuadrado. Esto va a ser menos h al cuadrado, porque el h que está sumando pasa restando. Y acá a este lado queda el 256, de esa forma. De esta forma tendríamos nuestra tercera ecuación acá ya dibujada. Esta la llamaremos la ecuación 1. Esta sería la ecuación 2 y esta sería la ecuación 3. Ahí tendría las tres ecuaciones. Entonces ahora debemos hallar alguna forma de encontrar las dos soluciones que necesitamos, que es el lado A y el lado B. Y resulta lo que vamos a realizar va a ser lo siguiente. Como se observa acá, tenemos el h cuadrado y el h cuadrado en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces lo que vamos a aplicar en este caso va a ser despejar el h cuadrado e igualar lo que es el h cuadrado. Y de esa forma, en este caso, eliminaríamos lo que es el h y trabajaríamos solamente con a. Entonces, a fusionar esta ecuación 2 con la ecuación 3, va a quedar una sola ecuación que va a trabajar solamente con a cuadrado y con b cuadrado, que son las incógnitas. Por eso mi objetivo es, en este caso, eliminar de esta forma lo que es el h. Entonces, comencemos con la primera ecuación. La primera ecuación dice que a al cuadrado menos h al cuadrado. Ojo, esta es la que tengo que despejar. Va a ser igual a 81. Entonces acá yo voy a pasar este h cuadrado hacia acá sumando. Entonces va a quedar a cuadrado, como está restando, pasa sumando. Y el 81 que está sumando a un cero imaginario pasaría restando. Entonces va a quedar de esta forma. De una resta a una suma, de una suma a una resta. De esta forma yo tendría en este caso modificada la ecuación número 2. Y ahora aplico lo mismo con la ecuación 3. La vamos a dejar en este sector nuestra ecuación modificada. Ahora vamos a trabajar con esta ecuación de acá. Dice que b al cuadrado menos h al cuadrado es igual a 256. Entonces resulta que acá yo debo despejar h cuadrado, entonces va a pasar sumando y este va a pasar restando. Queda algo bastante similar a lo que tenía en la otra ecuación. Entonces pasa restando y este pasaría sumando. Y ahí quedaría despejado. Entonces ambas están trabajadas con lo que es el h cuadrada despejada. Ya, ahora vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer que yo digo que h cuadrado es igual a h cuadrado. Y resulta que h cuadrado, en este caso va a ser esto. Va a ser esto de acá. Es decir, va a ser a cuadrado menos 81. Entonces, acá abajito, nosotros vamos a colocar lo que vale. ¿Y qué es lo que vale? Vale a cuadrado menos 81. Igual, pero también el h cuadrado vale esto otro. ¿Qué es lo que vale? Vale esto. Entonces también podemos decir que el h cuadrado vale lo siguiente, vale b cuadrado menos 256. Y de esa forma nos queda una ecuación. La idea en este caso es ordenarla como un sistema de ecuaciones, es decir, los números a un lado y las letras al otro lado. Entonces acá quedaría el a cuadrado
el b cuadrado pasa restando, y a este lado me va a quedar, en este caso, el menos 256, que queda en el mismo lado, pero el 81 pasa como más 81. De esta forma me va a quedar el a cuadrado menos el b cuadrado, y acá me va a quedar la resta o la suma de números negativos, como ese que sería ese negativo, con ese positivo. Entonces esta suma me daría en este caso menos 175. Y ahí en este caso quedaría la fusión de las dos ecuaciones, la ecuación 2 con la ecuación 1. Entonces ahora vamos a decir que esta va a ser la ecuación 2. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Pero ahora en este caso tenemos solamente dos incógnitas, que sería el a cuadrado, que sería el a, que es el lado a, este lado de acá, y el otro es el lado b, aquí dice b cuadrado, que representaría el lado b. Como tenemos dos ecuaciones, nosotros podemos hablar de un sistema de ecuaciones, y nuestro sistema de ecuaciones sería el siguiente, sería este que vamos a dibujar acá. Sería lo que es el a cuadrado más el b cuadrado. Estoy hablando de la primera ecuación. ¿Cuál es la primera? La primera es esta. Estoy hablando de esta ecuación yo. Pero estoy colocando primero el a y el b. Después, ¿qué dice esa ecuación? Dice que yo debo colocar, igualarla a 625. 625. Y abajo yo tengo la segunda ecuación, que sería esta de acá. Esa. Resulta que esa ecuación dice lo siguiente. Dice que es a cuadrado menos b cuadrado igual a menos 175. Eso dice la segunda ecuación. Entonces acá quedaría nuestro sistema de ecuaciones. Ahora la idea es resolverlo. Pero para resolverlo voy a establecer un cambio de variable. ¿En qué consiste este cambio de variable? En este caso voy a trabajar yo con el x, va a ser lo que es el a cuadrado, y también voy a establecer que el y va a ser el b cuadrado. Entonces, si yo hago este cambio, nuestro sistema va a quedar modificado. Va a quedar modificado de la siguiente forma. En el a cuadrado yo coloco x, y en el b cuadrado yo coloco y o y. Y esto sería igual a 625. Y abajo sería acá, sería x, y acá sería y. El menos se mantiene y la b cuadrada se reemplaza por y o y. Y esto sería menos 175. Ya, de esa forma queda modificado nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a trasladar todo este sistema a la parte superior, ahora a continuación. Bueno, está bastante sencillo porque lo podemos en este caso sumar y se eliminarían solamente las y de una forma bastante sencilla. Ya, esto sería así. Sería acá x más x serían 2x. Y acá se cancela el i con el i, por lo tanto no queda nada ahí, y esto queda igual a 625 menos 175. Esto nos da 450. Entonces acá colocamos lo que es 450. 450. Es 50, no 56. Entonces acá lo que tenemos nosotros sería lo siguiente. Tenemos 2 por x. Eso hay que dejarlo claro. Y acá tendría lo que son los 450. Entonces el 2 pasa dividiendo lo que es el 450. Y yo tendría que x sería 450 dividido en 2. Eso es 225. 225. Pero esto no es la solución. Esto es el valor de x. Yo no necesito el valor de x, necesito el valor de a cuadrado. Por lo tanto, vamos a trasladar esto a la parte superior. Entonces, acá sabemos que el x realmente corresponde a lo que es el a cuadrado. Eso es lo que dice ese cambio de variable. Y eso va a ser igual a los 225, que se muestra acá. Entonces, si yo aplico raíz cuadrada a ambos lados, es decir, aplico raíz cuadrada a este lado y aplico raíz cuadrada a este otro lado, lógicamente acá hay una igualdad y acá estaba lo que era el a cuadrado y acá estaba lo que era el 225. Entonces acá cancelamos esa raíz cuadrada de esa forma y quedaría acá lo que es el a
y acá quedaría la raíz de 225. Entonces la raíz de 225, recordemos que tiene más menos, es decir, dos soluciones, una positiva y una negativa. Yo en esta oportunidad me quedo con la positiva y sería la raíz de 225. La raíz de 225 es 15. Entonces yo tomo la solución de 15. Esto sería 15 metros, porque todo esto está en metros, ¿se entiende eso? De esta forma acá tenemos la solución del lado A, es decir, de este lado, que sería el lado de color amarillo. Ahora vamos en busca del lado de color verde, que es el lado B. Ya, entonces acá sabíamos que A vale 15. Entonces vamos a tener que volver atrás hacia otra parte del sistema, en donde nosotros establecíamos lo siguiente. Establecíamos que X más Y era igual a 625. Recordemos que X vale 225. Eso aparecía en el video en la parte trasera. 225 más Y eso es igual a 625. Entonces acá el 225 pasaría restando, que haría 625 menos 225. De esta forma calculamos lo que vale Y, que esto sería 400. Entonces de esa forma tenemos lo que vale Y, que es 400. Pero aquí recordemos lo siguiente. Recordemos que el Y, hay un cambio de variable acá y dice que el Y es realmente B cuadrado. Entonces eso sería igual a 400. Entonces, como lo vimos antes, acá aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y acá teníamos lo que era el B cuadrado igual a los 400. Entonces acá, como vimos, se cancelaba la raíz y quedaba en esta oportunidad lo que es el B. Recordemos que acá esto es más menos. Entonces voy a tomar el resultado positivo, que sería la raíz cuadrada de 400. La raíz cuadrada de 400 es 20. Serían 20 metros. Por lo tanto, la respuesta sería de 20 metros. Y de esta forma tendríamos esta solución y también tendríamos esta otra solución. Recordemos que esto se mide en metros como lo vi previamente. Serían 15 metros y el otro lado sería de 20 metros. Y así hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.